En el programa anterior de Remembranzas Políticas nos quedamos David y un servidor platicando con el abogado Renán Cleominio Zoreda Novelo, y hasta donde recuerdo estábamos en su etapa en el registro civil, las bodas colectivas, y bueno, ¿de ahí a dónde? Bueno, en el programa anterior tú comentabas algo muy importante, Fernando, que recuerdas un evento nacional del registro civil. Yo estuve ahí. En ese ínterin, Eric Rubio, que era secretario general de gobierno, Eric deja la Diputación Federal para venirse de secretario general de gobierno, sustituyendo a Mirna Esther Hoyos, que se va como diputada local y presidenta del Congreso. Eran los últimos 3 años del gobierno, un poquito más de 3 años. Y entonces, posteriormente, Eric Rubio lo hacen candidato a la presidencia municipal. Exacto, viene a la Secretaría de Gobierno, alguien dice que como una preámbulo para lograr ser candidato a la presidencia municipal de Mérida, y queda acéfala la Secretaría de Gobierno. Efectivamente, estábamos en los preparativos de un evento nacional de directores del registro civil, pero en ese ínterin, unos días antes de que iniciara el evento, el gobernador me invita a hacerme cargo de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Yucatán. Y en la inauguración del evento, le dice el gobernador Cervera a los directores del registro civil, dice, pues yo les quiero anunciar que un colega de ustedes hoy es el secretario general de gobierno, o sea que pórtense bien y ese puede ser su futuro, les digo a todos ellos. Me acuerdo muy bien. Entonces, yo inicio la preparación del evento como director del registro civil, pero participo en el evento ya como secretario general de gobierno. ¿Quién te suple en el registro? Ingrid Priego Cárdenas. Ingrid Priego me suple, y a Ingrid después ella se va de directora del ISTEI, y en su lugar entra la hoy magistrada Ada Luceli Cámara Vallejo. Ada Luceli. Entonces, yo me voy de secretario general de gobierno y duro más de 3 años. Yo creo que, no lo sé, sería cuestión de revisarlo, pero creo que soy el secretario general de gobierno que más le duró a Cervera. ¿Y de esos años cuánto tiempo dormiste trabajando con Víctor Cervera? Yo les quiero compartir que haber participado en un gobierno con un gobernador visionario, Cervera fue un gobernador visionario, no tengo absolutamente ninguna duda. Tengo también la certeza de que esa visión de este gobernador permitió la transformación de gran parte de la infraestructura yucateca. Una visión, yo siempre he dicho que nada en el gobierno, yo aprendí durante 3 años y más, casi 3 años y medio, aprendí que nada de los actos del gobierno debe de estar descontextualizado. Es decir, todo debe de estar casi entramado. Voy a dar un ejemplo. Cuando inicia el gobierno de Víctor Cervera en el año 95, lo que habíamos vivido en el país era la crisis de 94. El de diciembre. La crisis de 94 que puso a este país en una situación, la economía complicadísima. El inicio de Zedillo en diciembre. Exacto, la salida de Salinas y el inicio de Zedillo. Imagínate, Fernando, David, imagínense los dos. Estados que tenían una enorme tradición industrial tuvieron un efecto negativo. Imagínense Yucatán, que nuestra vocación no era industrial. Estábamos hablando de a lo mejor una fábrica, una embotelladora, una cervecería, una fábrica de galletas, o 2, que en ese entonces estaba la galletera Palma y la galletera Donde, y nuestra industria era realmente raquítica, no era. Y ambas empresas familiares. Y además, exacto, entonces de repente se viene esta crisis y se genera la liquidación en Equenera. Y a eso voy, y a eso le sumas que durante el gobierno de Dulce María Sauri se había liquidado el campo enequenero, y durante los primeros 3 años de Cervera también se hace una liquidación del campo enequenero. Entonces teníamos muchísimos yucatecos sin empleo y se toma una primera decisión. A mí alguna vez el gobernador Cervera me comentó que se reunió con los empresarios del estado y les dijo, tenemos un problema serio, empleo. ¿Por qué? Porque somos un estado con una propensión natural al intercambio de mercancías, al comercio. Pero para poder comerciar tienes que tener dinero, si no, ¿cómo compras si no tienes para comprar? Y tenemos a los campesinos sin chamba porque ya no están cultivando el campo. Y un día el gobernador Cervera me dijo, y me sugirieron que las maquiladoras, porque las maquiladoras daban empleo inmediato. Y en ese entonces
no voy a cometer el error, no tengo el dato exacto en este momento, a lo mejor habían 10 maquiladoras. Llegó a establecerse más de 80 maquiladoras en el un estado. boom interesante. Pero Fernando, con un concepto muy diferente. Es decir, el maquilador venía... El total de las maquiladoras en el gobierno de Cervera fueron 136. Más a mi favor. Sí, yo recuerdo que eran arriba de 100. Yo quise no fallar. Definitivo fue esa la cifra. No tan solo con un concepto diferente. La maquila la sacó de Mérida y la fue llevando a los municipios. Miren, Motul, hablando de la contextualización, ¿cuáles eran los grandes problemas que ponían la industria maquiladora para poderse instalar en Yucatán y coadyuvar a la solución del problema del desempleo? Infraestructura. Primero, ¿y en qué Tierra, consistía? Había transporte. El transporte por carretera era en ese entonces muy inseguro. El sistema ferrocarrilero estaba muerto, no teníamos un transporte marítimo y el transporte aéreo era carísimo. Entonces se conceptualiza la posibilidad de un puerto de altura que concluía un sueño de Cervera acariciado en el interinato, la creación del puerto de altura. La famosa Isla Cervera. Y en alguna ocasión yo le pregunté al gobernador, oiga, ¿por qué hacerlo remoto y no lo próximo? Es que si no hubiera hecho así, nunca se hubiera hecho. Como ya estaba hecho lo remoto, había que empatarlo. Entonces, él traía la idea de una terminal remota granelera. Ustedes recuerdan también, hablando de la contextualización, Cervera veía dos grandes temas. El del campo, porque era una gente del campo, identificada con el campo. No gratuitamente había sido secretario general de la CNC, secretario de Reforma Agraria, siempre muy ligado al tema del campo. Yucatán tenía en ese entonces un número alrededor de 25,000 hectáreas de riego, porque él decía, tenemos un campo temporalero, es decir, muy sujeto como a los mayas, ¿no? O sea, a la lluvia. Llueve y cosecha, siembra y cosecha. No llueve, no hay y cosecha. entonces no era el problema. Entonces y le saca al presidente 75,000 hectáreas. Originalmente hace un compromiso Cervera de sacar a riego 100,000 hectáreas. Y para eso le da facilidades. Yo estoy seguro que si les preguntan a todos los fertirrigadores, les dio todas las facilidades, los convirtió en promotores de bombas y eso para que el sector, habían en ese entonces el gobierno destinaba una cantidad importante de recursos a través de un fideicomiso de apoyo a las actividades agropecuarias que tenían un complemento que era que el beneficiario tenía que poner una parte. El gran problema es que el sector privado ponía, pero el sector social no. Entonces Cervera crea paralelamente un fideicomiso que se llamó Foproyuc, al que le dotó de 100 millones de pesos para que el campesino obtuviera de ahí un crédito para poder incorporarse al programa de actividades agropecuarias. Aquel famoso Ochoa, que era de desarrollo rural. Sí, el veterinario. Es el que veía lo de la Foproyuc. Sí, y coincidieron varias instancias. Inicia, insisto, para hablar un poquitito de la contextualización. Entonces, el puerto de altura resolvía dos grandes problemas originalmente. Uno era la posibilidad de que a través del mar se desplazara lo que se producía en las maquiladoras. Yucatán tendría en ese entonces a lo mejor al año 10, 12 contenedores, 15 contenedores. Yo recuerdo que durante los 3 años de Cervera concluyeron alrededor de 45,000 o 50,000 contenedores al año saliendo del puerto de altura. Entonces tenía una terminal granelera que permitió traer sorgo, soya, almacenarla para poderla llevar a su objetivo del campo. Y además una terminal de salida. La carne de cerdo, la carne de pollo. Y además, estando allá, le dijeron, bueno, aprovechemos la riqueza turística de Yucatán. Y establecen por primera vez el brazo para la llegada de cruceros. Sabedor el gobernador de que los cruceros cuando llegaran no le iban a tocar a él. Es decir, fue un gobernador que no pensó, bueno, no me va a tocar, sino lo intenta. Y su eslogan de siempre, pensar en grande. Y me acuerdo muy bien que se inicia la terminal de cruceros y le dicen a Cervera, pero si perforamos, si dragamos 1 metro más, pueden llegar cruceros de 5ª generación, por decir algo, ¿no? Que eran capaces, había una transformación de 5,000 pasajeros. Y traen aquella famosa maquinaria. Sí, que te acuerdas que se tronó que rompía totalmente la piedra, la roca. Y se logra esto, y se logra el puerto de altura, y con eso los maquiladores empezaban a exigir que las gentes a las que iban a contratar tenían que tener educación.
Entonces, ¿te acuerdas, Fernando? Se multiplican los colegios de bachilleres. Sí, como no. A extremos. 72. Y había municipios que tenían más de uno, ¿eh? Y eso causa un efecto porque luego a donde él iba le pedían un colegio de bachilleres. Y después se multiplica la educación profesional y se crean las universidades tecnológicas. Recuerdo que Que también los buscaban los con maquiladores se quejaban un poco de que la gente llegaba un poco tarde a su trabajo y ellos son muy estrictos con el horario, ¿no? Porque horas hombre significa mucho dinero, sobre todo en la maquila. Y es cuando empieza a dotarlos, porque no había transporte urbano, de las famosas bicicletas. ¿Te acuerdas de Y eso, hace no? ciclopistas. Hace las ciclopistas para que no hubieran accidentes y al mismo tiempo les empieza a dotar de las bicicletas. No era un capricho de Cervera. No, y lavadoras. La bicicleta. Bueno, eso ya fue cuando a las mujeres. Porque el gobernador decía, David, que nuestro campesino ya tenía dinero y tenía derecho a divertirse. Se intenta localizar qué otras cosas se podían hacer y se establece darle seguridad al transporte para efectos de que el transportista de un pueblo al otro, de un municipio al otro, tuviera seguridad a través de las concesiones. Y se establece y yo quiero concluir esta etapa con un comentario muy importante. La verdad es que nada, insisto, nada estaba descontextualizado. Entonces teníamos el puerto de altura, el crecimiento de las universidades. Yucatán tenía 40 años con un solo tecnológico. Es verdad. Y de repente ya teníamos un tecnológico en el sur, un Otro en tecnológico Motul. de progreso. De repente crecimos a 4 tecnológicos. Hay mucho de qué Crecimos hablar. en campus de la universidad. Hay mucho de qué hablar en la época de Cervera y a ti te tocó la Secretaría General. Mientras él trabajaba, tú estabas gobernando. Gobernando el no, Estado. pero sí cuidando el Estado. Cuidando el Estado. Termina esa etapa y te toca. ¿Qué te toca? Terminé como secretario general de gobierno, me voy de diputado. Por primera vez el PRI en la oposición. ¿Se acuerdan? Gana Patricio Patrón y nos vamos al Congreso en minoría. Y muere o matan Nos dura 6 meses un diputado, menos, porque nosotros Pánfilo, entramos, Pánfilo muere Novelo. Pánfilo, matan a Pánfilo Novelo. También te toca en aquel entonces como diputada a la hoy diputada federal Sí, también, Ivonne Beatriz Ortega. Zavala. Ivonne Ortega era mi compañera de asiento. Y a Ivonne ya la conocía de mucho tiempo atrás, pero además la conocía porque cuando era yo secretario de gobierno, ella era presidenta municipal de Tzemul. Después volvimos a coincidir en el Congreso de Yucatán y después ella se va de diputada federal. Yo termino ese periodo complicadísimo de los 3 años de estar en la oposición, que yo siempre sostuve que lo más difícil para el Congreso fue un partido que había sido siempre gobierno, que tenía que aprender a ser oposición, y una oposición que nunca había sido gobierno, que empezaba a aprender a ser gobierno. Yo sostengo que fue tal vez menos complicado para nosotros entender nuestra posición y trabajar en consecuencia que asumir el gobierno. No es sencillo tener el control del Terminas tu diputación y regresas a tu notaría. Yo termino la diputación, me regreso a mi notaría y un año después vienen las elecciones estatales, federales, e Ivonne Ortega sale de candidata a senadora. Y vas como compañero Y de me fórmula, pide a mí, ¿no? nos vamos de compañeros de fórmula. Dicen que la política es cuestión de tiempo y circunstancias. Totalmente. En este caso se cumple. Claro, yo me acuerdo que en alguna ocasión alguien me dijo un día, ya habiendo yo sido, ya estando en funciones de senador, porque la entonces senadora ya era candidata al gobierno de Yucatán, me dijo un día alguien, no, me dijo, pues eso, ¿quién lo iba a decir? Yo fui tanto tiempo suplente y mira, nunca fui. Y había nada. dicho Y le dije, aquel- yo me acuerdo que me volteé y le dije, es una cuestión de visión. Tú llegaste en mes y medio o algo así, ¿no? Cleminio de suplente ni de los Yankees. Esa era la historia. Además, yo venía de ser secretario general de gobierno. Hubo gente que se acercó a decirme, si Cervera viviera se vuelve a morir oyendo lo que está su secretario general de gobierno de suplente. Yo les decía, bueno, yo tengo un compromiso personal, institucional con Ivonne. Yo les voy a decir que siempre que estuvimos de compañeros en el Congreso, yo no encontré en Ivonne más que colaboración siempre, lo he reconocido siempre. Éramos un grupo muy compacto, necesitábamos ser un grupo compacto, porque no teníamos Y ahí los viene votos. el enchufe, Sí, Fernando. cómo no, porque ahí El enchufe de la senaduría con un personajazo. a eso iba yo, con el hoy presidente nacional del PRI.
Manlio Fabio Beltrón. Exacto, Ivonne ya conocía a Manlio, bueno, fueron compañeros, y eso es un dicho de la hoy diputada federal, es decir, fui 56 días senadora, y yo fui todo lo que le quede a 6 años. Es decir, fui 5 años, 10 meses y 4 días senador. Y ella, yo ahí conozco, yo a Manlio ya lo conocía cuando fui diputado local. Manlio pretendió la presidencia de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y vino en gira de trabajo a Yucatán, y yo ahí lo conocí. Y nos conocimos cuando Ivonne decide incorporarse como candidata, como precandidata primero, y como candidata. Manlio le dice a Manlio: mi suplente es Cleominio Perfecto, adelante, que venga. Y yo ya me fui, y yo me acuerdo que me incorporé un jueves que había sesión, es más, porque también ahí éramos minoría, éramos 33 diputados contra 33 senadores de un total de 100. Pero fuiste secretario de la mesa directiva. Y llegando me incorporo 5 de años. secretario de la mesa directiva de la Cámara, y con un detalle que yo quiero y me siento muy orgulloso. En ese entonces la ley orgánica del Senado decía que los que ocuparan el cargo de presidente, vicepresidente y secretario de la mesa directiva no formarían parte de las comisiones ordinarias. Para una gente como yo, estar solamente en la secretaría no hubiera sido, me hubiera costado trabajo. Y yo descubro que allá había una iniciativa que había presentado el Partido Verde Ecologista al interior del Senado para que se desapareciera ese inciso de la ley orgánica. Entonces dijera nada más: no integrarán comisiones de estudio el presidente y el vicepresidente de la Cámara. Entonces nos permitiera a los secretarios podernos incorporar a comisiones de estudio, o sea, porque nosotros estábamos impedidos. La propuesta del Verda tenía lógica. ¿Por qué? Porque ellos eran un número, no podían estar en más de 4 comisiones ordinarias. Entonces su número no les permitía que, si tenían una representante, que en ese entonces era Ludivina Menchaca Castellanos, en la mesa directiva, les impedía estar en cuatro comisiones. Ya. Entonces ellos promueven... Ludivina de Quintana Roo. Quintanarroense. Y yo voy un día, le digo al licenciado Beltrón, le digo: oye, Manlio, fíjate que me encontré esta iniciativa, ¿tenías algún inconveniente que la impulsemos? Me dijo: pues si lo que quieres es trabajar allá, tú conversa a tus compañeros secretarios. Me acuerdo que hablé con los entonces secretarios del PAN y del Verde. Dijo: oye, mamás, tiene interés, les digo, porque nos va a permitir integrar comisiones, meternos más al trabajo de la Cámara. Yo no sé si convencidos o no, me dijeron sí. Y logramos que saliera esa iniciativa, se aprobara esa iniciativa por unanimidad. Era Santiago Krill, presidente de la mesa directiva del Senado. Sale del Senado aprobada por unanimidad en comisiones, se vota en el Pleno y sale por unanimidad. No necesitaba transitar en Cámara de Diputados. Y yo le pido permiso a Manlio. Digo: oye, Manlio, ¿tendrías algún inconveniente que yo trate de cabildearla en Cámara de Diputados? No, por mí encantado. César Duarte, hoy gobernador de Chihuahua, era el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Me acuerdo, estaba Ruth Zabaleta, habían una serie de personajes, y yo llego y me presenta, dice César Duarte: pues aquí con nosotros el senador Cleominio Soreda, que viene con la representación de la Cámara y porque traen una iniciativa, y la describe. Y les va a platicar, y me acuerdo que platico con los integrantes de la mesa directiva, se turna a comisiones, se aprueba en comisiones por unanimidad y se aprueba en Pleno por unanimidad. Y a partir de entonces yo pude formar parte, como verán ustedes en mi currículum, de un montón de comisiones, al grado que al final cierro inclusive presidiendo la Comisión de Reforma del Estado en el último tramo del Senado. Así que... Y para aprovechar el tiempo que Claro. nos pueda presionar, La PGR. la PG. Y después me invita el presidente Peña a incorporarme a la Procuraduría General de la República, con la coincidencia de que al que habían designado, había propuesto el presidente y lo había ratificado el Senado. Habíamos además sido compañeros en el Senado y buenos amigos, que era el licenciado Jesús Murillo Caram. Entonces, Jesús Murillo Caram decide proponer que yo me incorporara ahí. El presidente Enrique Peña accede a ese nombramiento y me incorporo yo a la Procuraduría General de la República. Y ahí yo haría alguna acotación. Se acordarán que Manlio Fabio Beltrones aspira a la candidatura a la presidencia de la República al mismo tiempo que lo hace Enrique Peña. Por razón natural, diría yo, tú apoyas la precandidatura del licenciado Manlio Fabio. Y luego, ¿quién era?
adversario, entre comillas, dentro de la misma organización política, te da el pase a la Procuraduría. Sí, bueno, lo que pasa es que yo si algo tengo y lo he presumido, siempre he sido un hombre institucional. Es decir, antes de que saliera el candidato, pues tanto Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, como Manlio Fabio Beltrón, el líder de la Cámara de Senadores, pretendían ser ungidos, nominados candidatos. Una vez que la decisión del Comité Ejecutivo Nacional se inclinó porque fuera Enrique Peña Nieto, nos fuimos todos, Manlio y todos nos Esa es la manera civilizada de hacer política, ¿no? Siempre así. Yo siempre he dicho que la política debe ser así. Por eso a mí no caben esas condiciones que a veces encontramos de que si no salgo, pues vota por quien quieras, ya no votes por el PRI. Esas cosas le hacen daño. Pero hoy día han aparecido, se habla de casos como Mérida o Progreso, en donde pudiera haberse dado una acción en contrario. Pues mira, la verdad, yo lo he escuchado con mucha frecuencia y yo siempre he dicho lo mismo, es decir, tenemos que entender eso y manejarlo con mucho cuidado. Si eso dicen, al PRI solo le gana el PRI. Si eso se dio, miren, yo creo que vamos a vivir momentos muy difíciles. Si algo había definido al PRI, algo que hubiera definido al PRI, era su institucionalidad. No era gratuito que fuéramos el Partido Revolucionario Institucional. Es decir, podíamos no estar de acuerdo con algún candidato, con algún precandidato, pero una vez hecho candidato nos sumábamos en el esfuerzo. Para no dejar fuera en esta remembranza política el gusanito aquel de ser candidato a gobernador. Mi querido Cleominio, sé de tus quereres, de tus saberes, pero también de ese gusanito que tuviste en un momento dado. Yo creo que no hay, creo yo, de los que hemos estado en la administración pública o cualquiera, la ilusión de aportar. A mí desde luego, me ilusionaba y me ilusiona muchísimo poder contribuir de manera definitiva al desarrollo de mi estado. Si algo tengo es que quiero entrañablemente a Yucatán. Lo he defendido, bueno, al grado de que logré, que en alguna ocasión, logré que el Senado, Fernando David, se sumara en un voto unánime para que Chichén Itzá fuera séptima maravilla. Es verdad. Yo logré sacar un voto. Me acuerdo que cuando terminó, Santiago Krill, que era el presidente de la mesa directiva, se voltó y me dijo, oye, secretario, ahorita me estoy dando cuenta que votamos ahorita. ¿Y la guayabera? Y en alguna ocasión yo insistí en sacar, y no logré sacar por unanimidad un punto de acuerdo para que se sometiera la posibilidad de decretar la guayabera como una cuestión de carácter regional. Lamentablemente el tiempo del Senado se acabó, ya no pude continuar con esa tarea, pero saqué un punto de acuerdo por unanimidad para que se apoyara, que se reconociera a la guayabera yucateca como el origen de la guayabera. ¿Y el de aquí? ¿Qué sí? A eso le iba a preguntar. Y el de aquí también está a punto de terminar, pero bueno, ¿y en adelante? Pues mira, yo estoy ahorita dedicado a un trabajo desde mi notaría en el estado de Yucatán. No cierro ninguna puerta política, desde luego seguiré tratando de ver dónde sirvo, dónde puedo ayudar. Efectivamente, dentro de lo que se planteó, había la intención de ser candidato al gobierno de Yucatán al salir la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco. Cuando se decidió en nuestro partido, resolvió que nos apoyáramos la candidatura del actual gobernador. Yo lo hice de inmediato y se estableció la posibilidad de que yo viniera de candidato a diputado federal plurinominal, ocupando la primera posición de los que le correspondían a Yucatán. Así fue originalmente. Pero en ese entonces se resuelve que había que, ¿se acuerdan? Vino la primera modificación para que se incorporaran mujeres a las candidaturas y hubo que hacer ajustes, y en esos ajustes pues ya no hubo el espacio. Y yo obtuve en ese entonces, yo me discipliné como siempre lo he hecho, y la retribución fue: te vas a incorporar al gobierno conmigo. Me acuerdo yo siento, Cleominio, sin ánimo de hacer futurismo, de que estando Manlio y sabiendo él de tu trabajo con él en el Senado, con esa gran amistad que hiciste con él, ya se sabe de positivo, y ahora él, el presidente de tu partido, también el PRI, yo creo que también por allá se puede hacer un trabajo muy, muy interesante. No tengas ninguna duda de que yo estaré siempre muy atento a lo que en mi partido o el gobierno
pueda considerar que yo ayude, lo haré incondicionalmente. Lo he hecho siempre y lo volveré a hacer. Desde luego la llegada de Manlio a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional abre un espacio importante, no de carácter personal. Yo creo que la llegada de Manlio retoma algunas cuestiones que pueden ayudar a que los procesos electorales, el próximo año tenemos en el año 2016 12 elecciones, de las cuales 9 son gobernaturas priistas y 5 de ellas prioritarias, Veracruz entre otras. Entonces, para nosotros es fundamental, para el PRI, este proceso electoral del 2016. En 2017 hay 2 y después viene la gran prueba que es la del 2018. ¿Dispuesto al Distrito Federal otra vez o a algún estado como delegado del partido? Pues la verdad es que si ahí se considera que puedo estar, yo no tengo ninguna duda que ahí estaré. Yo estaré siempre tratando de colaborar y ayudar en lo que pueda. Si puedo ayudar desde la posibilidad de trabajar de delegado del partido o en alguna, lo haré con enorme gusto, como lo he hecho hasta hoy. O sea, realmente yo me he dispuesto siempre a ayudar. Lo haré y lo seguiré haciendo mientras se pueda. Pues ha sido una plática por demás agradable, interesante, da para muchas tazas de café. No necesitó cuerda. No. De verdad que se fue desarrollando. Tiempo tal vez nos hizo falta. Ya habrá oportunidad. Bueno, eso lo vamos a hacer en algún cuadrilátero. Por ahora, pues, Comuniqué Channel, como siempre, agradecidísimos de poder contar con este espacio y poder contarle a usted, amable televidente, historias como la que acabamos de escuchar, la que acabamos de compartir, y que finalmente su último capítulo no creo que se haya escrito aún. No, creo que no, todavía. Así es que, mi estimado abogado, mil gracias por habernos acompañado. David, muchísimas gracias. David, compañero, como siempre, un placer. Gracias, nos vemos en la próxima Remembranza Política.